Hola a todos compañeros, soy Japiteu y hace 2 días me ha llegado, bueno, hace un día me ha llegado de AliExpress un cubrecárter que he comprado a un muy buen precio. Me ha llegado en esta caja y ya lo he abierto para comprobar que estaba todo bien. Venía envuelto en este panel de goma espuma. Traía también envuelto de regalo un periódico chino, que bueno, que está bien. En un principio pensé que eran las instrucciones de montaje, pero bueno, ya me esperaba que no estuvieran, o sea que no me he llevado una desilusión. Y el cubrecárter en sí, que venía también envuelto en plástico, ¿qué es este? ¿Qué me parece? Bueno, a priori, a primera vista, es ligero, está bien terminado, no puedo decir nada malo de él. Una, porque no lo he probado. Pues una cosa que es a priori mala es que no trae instrucciones, pero bueno, no creo que tenga historia ninguna. Lo que es la chapa y eso, bien, me gusta, suficiente. Y creo que va a dar buen resultado por el precio que tiene, que son 52 euros. Bueno, pues ya veis, acabo de desplegar todo lo que es la tornillería y creo que un punto a favor también es que está todo. Mucha gente que compra este tipo de cosas en AliExpress se queja de que viene y le faltan piezas, las tiene que pedir al vendedor, el vendedor le pone pegas o tarda mucho. Ya os digo, yo con este vendedor no me puedo quejar, hice el envío, pedí el envío desde España y en 2 días estaba en casa. Bueno compañeros, pues ya veis, ya lo tengo preparado, ya he colocado los herrajes antes de montarlos para saber dónde van. Me ha llevado 5 minutos nada más, vamos, no es nada complicado. Curiosidades, bueno, este tornillo iría aquí, con este separador, y este iría aquí, y si os fijáis, esta que va a la palanca de cambio, el hierro es más finito que este y que este. Bueno, desde aquí no se aprecia, pero se nota la diferencia. No sé si tendré que desmontar alguno para encajarlo de primeras. Cuando lo vaya a montar, pues veremos si realmente a lo mejor tengo que quitar alguno y luego volver a poner, pero bueno, no tiene nada, se hace en un periquete, ¿vale? Se quita, llave Allen, que no la traía, por cierto, las instrucciones, repito, tampoco las traía, pero bueno, no tiene mayor historia. Ya estamos aquí abajo, lo primero que vamos a hacer es soltar el pedal de marchas, ¿eh? Ya afloja un poco y a ver cómo va esto. Este es uno de los puntos de anclaje, vamos a echar un vistazo. Ya está. Fácil, bueno, bonito, barato. Este punto es fácil, luego nada más que habría que ponerlo ahí otra vez, ¿vale? El otro punto de anclaje está aquí, ¿lo veis? Este tornillo de aquí, ese es otro punto de anclaje. Y ahora nos vamos a ir hacia el otro lado a ver qué dos puntos nos quedan. Y en otra parte de la moto, estos serían los dos puntos que necesitaríamos, este uno y aquí el otro. Bueno, pues ya tenemos los 4 puntos de apoyo. Bueno, pues me he equivocado porque este no lo tenía que haber sacado, va anclado aquí. Va a haber que sacar este, va aquí y aquí, ¿vale? Entonces este lo voy a dejar montado ya, lo voy a remontar. Sacamos y ya está. Bueno, pues vamos a presentarlo y vamos a ir presentando los tornillos nada más. Uno iría aquí. El otro iría aquí. Bueno, presentamos estos dos tornillos. El más complicado ha sido este, por el tema de encajar por detrás, y nos vamos para el otro lado. Vale. Por aquí tendría que entrar también. Vamos a dejar este tornillo también presentado ya.
ya más o menos el cubre lo tendríamos presentado, ¿vale? Y vamos aquí, lo que nos quedaría sería este que está ya embocado. Bien, vamos a presentar todos y luego ya pues vemos cómo queda la cosa. Vamos a ir apretando poquito a poco. Me queda este tornillo que ya está embocado y ahora vamos a buscar. A ver si sirve ahí. Vamos a meterlo para abajo, mejor de arriba, abajo para arriba. Vale. Vale. Sería cuestión que lo estáis viendo de apretar. Es un punto bastante firme. ¿Vale? ¿Lo veis? No hay problema ninguno. Si os fijáis va a ras, pero esto no se mueve ni lo más mínimo. ¿Vale? Queda muy bien. Me gusta cómo queda. ¿Vale? Así y quedaría apretar nada más, ¿vale? Reapretamos todo, ahora ya sí a tope. Si tenéis una dinamométrica, usamos la dinamométrica. Yo ahora mismo lo voy a apretar así y luego ya. Ahí está. Perfectamente. Esto lo he apretado. Esto de aquí está apretadito, queda muy bien, queda muy firme y muy bien. Se ve muy robusto, la verdad es que no tengo ningún problema, coinciden todos los agujeros que tenía y todas las piezas perfectamente, no me ha dado ningún tipo de problema, esto sin problema, queda muy a ras de cárter, queda muy bien. Bueno, pues solo nos queda comprobar el apriete de cada tornillo y solo deciros que a mí el resultado me ha encantado. Queda muy estético con lo que es la estética de la moto y después de un mes de uso solo puedo decir que estoy encantado con la compra, encantado con el desempeño que ha tenido el cubre cárter y lo recomiendo 100%. Espero que os animáis y el vídeo sirva de ayuda. Y nada, decir que cubre cárter evidentemente no es un cubre cárter profesional, es un cubre cárter para gente como yo que hacemos off-road de vez en cuando y que ante el miedo de que una piedra salte o dar un golpe, pues podamos romper el cárter. Si queréis algo más profesional, ya hay cubre cárters que cubren mucho más y de mucho más precio. Bueno, pues espero que os haya entretenido y no olvidéis suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo, compañeros. ¡Hasta otra, amigos!